Yo no sé cómo si ustedes se sentirían si en algún momento viene un familiar cercano. Ese familiar, no sé si ustedes tienen un familiar que siempre pide dinero prestado, porque siempre anda pasando una situación y dice, mira, préstame algo y después te lo pago, porque bueno, estoy pasando una situación difícil. Y nosotros ya sabemos por la historia que no siempre lo paga, o que no siempre lo paga de la forma como dice que lo va a pagar. A veces dice que lo paga el mes que viene y en realidad pasa un año y todavía no lo ha pagado. Y nosotros con vergüenza de pedirle porque no sabemos. Existe ese tipo de familiares. Pero imagínense que viene ese familiar un día y le pide prestado $11,700. Imagínate que viene por la frontera y dice para pagarle al coyote. $11,700. Y él dice, mira, una vez que yo pase, yo voy a trabajar acá y eso te lo pago tranquilo en un año, sin problema. Pero son $11,700. Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que lo ayudo o no lo ayudo? ¿Será que me paga o no me paga? El asunto es que el tiempo pasa, el familiar pasó, gloria a Dios, dice, bueno, ya está trabajando, ya me va a pagar dentro de poco. Y pasa el año y el familiar no me paga. Y no solamente eso, sino que se casa, comienza a tener su familia, comienza a vivir su vida y parece que se le olvidó que yo le había prestado $11,700. Así que estamos en esa disyuntiva, no sabemos qué hacer. Hay una reunión familiar y decimos, capaz cuando nos los encontremos se va a acordar, o ahí hablamos a ver qué es lo que me va a decir. Así que está la reunión familiar, imagínense que es Navidad, se reúne toda la familia y en ese momento cuando se encuentra, usted le menciona, mira, ¿y cómo te va? ¿Cuándo vas a pagar lo que debes? Sí, tranquilo, vale, tranquilo, yo te lo voy a pagar, confía en mí. Somos sangre, somos la misma sangre, así que tranquilo. Y no, está bien, vamos a tener paciencia, vamos a esperar tranquilo. Así que pasa el tiempo, después pasan los años y ya en las reuniones familiares más bien él te está esquivando porque ya no sabe qué decirte, porque sabe que no ha pagado la deuda. Así que hay un problema. Así que lo ves, después le escribes un mensajito, mira, ¿cuándo va a ser? Mira, el próximo mes te tengo ese dinero. El punto es que se llega a un límite y tú dices, bueno, vamos a ponerle un límite. Vamos a ponerle un límite hasta acá, voy a ponerle un límite porque ya basta. Llega una situación donde necesitamos el dinero realmente y decimos, oye, este dinero está acá preso, necesito el dinero, pero llega la fecha y no te lo paga. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Y con esta introducción les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Piénsalo bien. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Hay mucha gente que dice, pedir perdón porque si yo pido perdón tengo que humillarme, tengo que ceder, tengo que estar dispuesto a que la otra persona haga lo que sea necesario porque yo estoy arrepentido. Y psicológicamente eso tiene mucho peso. Hay gente que es tan orgullosa que pedir perdón es casi imposible para ese tipo de personas. Tienen un ego muy grande y aunque ellos sepan que se equivocaron, es como que no van a pedir perdón porque no pueden, su temperamento, su forma de ser les impide pedir perdón. Así que psicológicamente tal vez podría ser pedir perdón. Pero la diferencia es que cuando se trata de pedir perdón, nosotros hicimos un mal a alguien y ahora estamos esperando que nos devuelvan un bien. Así que en cierto sentido, si bien es cierto que pedir perdón cuesta, nosotros vamos a recibir un bien de regreso cuando seamos perdonados. Sin embargo, perdonar tal vez es más complicado por el hecho de que nosotros recibimos un mal y encima no tenemos retribución justa por ese mal que recibimos. De hecho, si nosotros decidimos perdonar, quiere decir que eliminamos
la deuda o la ofensa que la otra persona que nos había ofendido nos hizo. Por lo tanto, aparentemente ante los ojos humanos, el que perdona no gana nada, sino que pierde todo. Así que humanamente podría ser difícil, por lo menos en el caso de este familiar que no pagó la deuda, que sea más fácil, podría ser más probable que sea más fácil que él venga y diga, oye, perdóname, no te lo pude pagar, te tuve así todo el tiempo. Tal vez es más fácil que pase eso a que nosotros digamos, wow, tengo que perdonar esto y aun cuando yo estoy necesitando esto y me mintió y me tuvo así durante tanto tiempo. Y encima yo tengo que perdonarlo aun cuando esta persona no muestra arrepentimiento. Tal vez a nuestro corazón humano esto sea lo más difícil. Pero ¿será que realmente no hay ningún beneficio en perdonar? ¿Cómo podemos entender el perdón a la luz de la Biblia? Y más allá de esto, inclusive, ¿quién define lo que es el perdón y cómo se debe perdonar? ¿Será que esta es una cuestión subjetiva? Y antes de avanzar, yo quiero compartir con ustedes una definición del diccionario que habla en relación a un enemigo, porque justamente perdonar tiene que ver con alguien que nos hace daño. Y podríamos decir que un enemigo es esa persona que nos hace daño. Según la Real Academia Española, el enemigo es una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Así que yo no sé si en sus vidas ustedes han tenido una persona que les ha hecho mal. Pero si alguno de ustedes ha tenido una persona que le ha hecho mal o que le sigue haciendo mal, posiblemente, de acuerdo a esta definición, ustedes tienen un enemigo. Así que difícilmente alguno de nosotros, los que estamos acá, no tenga un enemigo en este momento. Y el tema es cómo nos dice la Biblia que nosotros tenemos que lidiar con el enemigo. Y yo quiero hacer una explicación un poco técnica al inicio y después vamos a ir a la parte más práctica. Y vamos a ver 4 términos que están en la Biblia que hacen referencia a perdonar. 2 están en hebreo y 2 están en griego. Y miren las definiciones porque todas son definiciones de perdón, pero implican un aspecto diferente del perdón. El primero en los términos es nasa, como la NASA. Y literalmente significa liberar o remover. Quiere decir que si había una culpa, algún problema, tú liberas a esa persona, remueves la culpa, la carga que tenía esa persona, como que la dejas libre, por así decirlo. La liberas a esa persona de la culpa que tenía. Eso es nasa en hebreo. El otro término en hebreo es salaj, que significa perdonar, literalmente perdonar. En griego hay 2 términos. Uno se llama charizomai, que significa dar de gracia. No solamente quiere decir liberar, sino no te mereces algo, pero te lo voy a dar de gracia. Así como nosotros recibimos la salvación de gracia, nosotros estamos también el perdón de gracia, charizomai. Y el último término es afiemi, que es en el griego también, que significa no tomar en cuenta. Así que no es que yo estoy tomándote en cuenta, pero te estoy liberando. En ese caso, ni siquiera te lo tomo en cuenta. Ni siquiera pasó. Olvídate que pasó eso. Esa es otra forma de perdonar de acuerdo a la Biblia. Así que estos términos significan liberar al ofensor de su culpa y en algunas ocasiones restaurar las relaciones que existían previamente. Y nosotros podemos decir, ya va, ¿cómo es eso? Restaurar las relaciones, una cosa es perdonar, pero otra cosa es restaurar las relaciones. Una vez que un vínculo se rompió, eso está roto. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia en uno de los términos hace referencia a que perdonar también implica restaurar las relaciones. Así que el perdón no es un concepto subjetivo a cada persona. No es que cada persona define qué es lo que es el perdón o cómo yo perdono. Mira, esto es lo que dice ahí, pero yo perdono de la siguiente manera. No. El perdón no es algo que nosotros definamos. El perdón es algo que Dios definió en su palabra y yo le acabo de compartir algunos de estos significados que tiene el perdón.
Así que de alguna forma nosotros tenemos que ver que el perdón es en cierto sentido una creación de Dios con un propósito especial para nosotros apenas surgió el pecado. Apenas surgió el pecado. Y por eso vamos a leer un poco más adelante algunos textos que nos hablan de eso, de cómo fue que surgió al inicio el pecado. Pero para entrada les voy a hacer esta aclaración. Si hay algo que nos acerque al carácter de Dios lo más cerca posible, es el perdón. Piensen, si hay alguna característica de Dios, su amor, su misericordia, su bondad, que nosotros podamos compartir, que nos acerque al carácter de Cristo Jesús, esa característica es el perdón. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer lo que está previamente a la cita que nos compartió nuestro hermano acá. Mateo 5:48 dice: sed pues perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y muchos de nosotros decimos, bueno, la perfección. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, pero nosotros tenemos que entender en qué sentido está pidiendo Dios perfección. ¿Y qué es ese aspecto del carácter de Dios que si nosotros tenemos, vamos a ser perfectos, así como nuestro Padre es perfecto? Y para eso tenemos que retroceder unos versículos atrás y vamos a leer desde el versículo 38. Vamos a leer toda esa parte para ver qué es lo que dice. Versículo 38 dice: ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Wow, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Y esto es para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces estamos viendo una relación acá, que tal vez si nosotros no hacemos eso, no estamos siendo hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque nosotros lo hacemos para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Sigue diciendo el 45, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el texto de la perfección nos está hablando que si hay un aspecto del carácter de Dios que nos hace ser semejantes a Él, es la capacidad de amar a nuestros enemigos. Es la capacidad de perdonar, es la capacidad de poner la otra mejilla. Si hay una característica del cristiano que nos va a acercar a Cristo en la cruz, es el perdón. Porque en la cruz, Cristo estaba muriendo por aquellos que eran sus enemigos. No solamente por los que iban a aceptar el mensaje, sino también por aquellos que no iban a aceptar el mensaje. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Y la muerte en la cruz fue para buenos y para malos.
Así que si hay un aspecto del carácter de Cristo que nos acerca más a su naturaleza, es la capacidad que Él nos da de perdonar. Vamos a ver el inicio para que veamos esa capacidad de perdonar de Dios manifestada a lo largo de toda la historia. Y vamos a ir directamente a Génesis. Bueno, nosotros ya sabemos de Génesis, vamos a ir antes todavía, vamos a ir a cuando el enemigo cayó. Yo no sé si ustedes se habían percatado de eso, pero bíblicamente hablando, tal vez no está tan clara la oportunidad de perdón que Dios le da al enemigo. Parece que Dios nos da la oportunidad a nosotros de salvación, de vida eterna, pero bíblicamente hablando parece que no hay una oportunidad de perdón para Satanás cuando se revela. Pero nosotros tenemos en la Biblia, y cuando estudiamos a profundidad, nos vamos a encontrar con dos aspectos, porque nosotros creemos en toda la Biblia, no solamente en un versículo aislado, dos aspectos que nos van a ayudar a entender que realmente Dios sí dio oportunidad para perdonar al enemigo. Y vamos a ir en primer lugar a 2 de Pedro 2:4. Y aparentemente este texto nos dice todo lo contrario, pero más adelante vamos a ver qué es lo que quiso decir realmente. 2 de Pedro 2:4 está hablando de los falsos maestros y en un momento dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo tengo acá otra versión, pero ahí claramente dice que ¿qué? Que parece que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces uno va a decir, oye, pero ¿por qué Dios no los perdonó? Pues, ¿por qué Dios no los perdonó a ellos y a nosotros sí? La Biblia misma nos da las razones por las cuales Dios no perdonaría a alguien. ¿Correcto? La misma Biblia revela las razones por las cuales Dios no perdona a alguien. Y por eso vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Y en Mateo capítulo 12 nos habla del pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el versículo 31 y 32 nos dice, por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Y saben qué? Satanás se rebeló ¿contra quién? Contra Miguel. Nosotros vemos eso en la Biblia en Apocalipsis 12. Hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba trabajando en la mente de Satanás para que él se arrepintiera. ¿Pero qué hizo Satanás? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es que exista un pecado que Dios diga, este pecado es tan grave que no lo puedo perdonar, sino que si Satanás no siente arrepentimiento, al igual que cualquiera de nosotros, si no sentimos el arrepentimiento porque callamos la voz del Espíritu Santo, entonces en ese momento no puede haber perdón, porque la condición para el perdón es que haya arrepentimiento. La condición para el perdón ante los ojos de Dios es que haya arrepentimiento. Así que vemos claramente que desde el punto de vista bíblico, la razón por la cual Dios no perdonó a los enemigos no fue porque Dios no quiso, sino porque ellos no quisieron arrepentirse. Y ¿saben qué? Dios nos revela a través del Espíritu de Profecía esto y nos los amplía un poco más. Y es por eso que yo traje acá algunas citas que quiero compartir con ustedes en relación a ese tema. Esta es una cita que se encuentra en Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 549 y 550, y en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 18 y 19. Y dice lo siguiente: en su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo.
Aún después de su rebelión y después de todo eso, Él fue retenido en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepienta y se someta. Claramente este texto está afirmando que no fue que Dios no quiso perdonar, sino que había la oportunidad de perdón, pero no había disposición de la otra parte, no había arrepentimiento de la otra parte para ser perdonado. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Aún no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, porque ya no estaba en ese lugar, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Así que el perdón de Dios iba a ser tan completo y tan profundo que no era como que Dios iba a hacer, mira, yo te perdono, pero te voy a poner en un momento de prueba. El perdón de Dios iba a ser un perdón absoluto, a un punto tal que lo iba a restaurar a su nivel original, a su relación original. Había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Y ahí vemos claramente que el pecado por el cual Dios no perdonó a los ángeles fue porque no hubo arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Muy diferente la actitud de Adán y Eva y muy diferente la solución para Adán y Eva. Y ahora sí vamos a ir a la historia de Adán y Eva porque ahí vemos otra posible consecuencia en términos de la restauración cuando hay perdón. Así que si vamos a Génesis 3:21, nos vamos a encontrar que para la solución de su problema, en Génesis 3:21, hizo Dios túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y nosotros nos preguntamos, ¿no habría problema en hacer una túnica de pieles para que resista más? Tal vez era de cuero y era más resistente que hojas de higuera. Pero el tema es este: cuando no hay pecado, ¿cómo es posible que haya túnica de piel? Quiere decir que para que haya túnica de piel, alguien tuvo que haber muerto. Alguien que tuvo piel tuvo que haber muerto. Así que el Espíritu Profecía nos amplía en relación a este escenario lo siguiente. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se le indujo a observar por la fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Esto está en Historia de la Redención, página 51.2. Entonces encontramos que hay dos posibles consecuencias o actitudes que podemos asumir cuando hay perdón. La primera es restauración absoluta de la relación, como en el caso de Lucifer. Estaba la oportunidad de que él volviera a estar a su mismo puesto. Pero en el caso de Adán y Eva, si bien es cierto que la oportunidad del perdón se dio porque había disposición, ellos no podían estar en el jardín del Edén de nuevo. Ellos tenían que salir del jardín del Edén y ahora tenían que enfrentar las consecuencias de su pecado, que es la muerte. Así que aquí vemos las dos posibles consecuencias que existen cuando nosotros pecamos y cuando nosotros tenemos el perdón de Dios. Ahora, nosotros comenzamos hablando en relación a perdonar o amar a un enemigo. Y dijimos que un enemigo es aquella otra persona que nos hace mal voluntaria o involuntariamente. Ahora vamos a preguntarnos si es posible que un hermano sea nuestro enemigo, un familiar sea nuestro enemigo. Porque hay gente que dice, si una persona mala me hace un mal, un ladrón me viene a robar,
Yo espero eso. No me gusta, me molesta, es mi enemigo, lo que sea, pero yo espero eso. Pero si un familiar viene y me roba, eso sí yo no lo espero. Si mi mejor amigo viene y me roba, eso sí yo no lo espero. Si mi ser querido me roba, me ataca, me ofende, habla mal de mis espaldas, eso sí yo no lo espero. Y eso cómo duele, porque uno no está esperando eso. Entonces, ¿será realmente que ese ser querido, ese familiar se transforma en enemigo en ese momento? ¿O cómo es que nosotros vamos a lidiar cuando nos encontramos con esa situación donde no es ya un enemigo, sino un ser querido el que nos traiciona? ¿Y qué es lo que dice la Biblia en relación a eso? No sé si ustedes han pasado en algún momento una traición, tal vez una esposa, la traición de su esposo, tal vez el esposo, la traición de la esposa, padres, la traición de los hijos o viceversa, la traición de un mejor amigo. Todas esas traiciones duelen y perdonar parece que duele también y pedir perdón parece que duele también. Pero en este punto específico es que vamos a ver cómo Dios nos da la cátedra maestra de cómo nosotros debemos perdonar. Hay un filósofo francés llamado Jacques Derrida. Él es un filósofo actual, moderno, que ha propuesto muchas ideas, pero una de las que él menciona es que solo se perdona lo imperdonable. Presten atención a eso, solo se perdona lo imperdonable. Y este es un concepto que él lo dijo, pero es un concepto que está en la Biblia. Y yo los voy a invitar a que busquen en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, en qué sentido solamente se puede perdonar lo imperdonable. Mateo 18, 23 al 35. Y vamos a leer. Y dice lo siguiente: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Ese por millones que yo leí en otras versiones dice, ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Ustedes saben cuántos son 10,000 talentos actualmente? La traducción acá dice por millones, pero yo hice una cuenta más o menos calculando un buen salario de $20 la hora y ese 10,000 talentos más o menos equivale a unos 6 billones de dólares. ¿Ustedes se imaginan una deuda de 6 billones de dólares? Para hacerles una idea, a aquellos que les gusta el fútbol, el futbolista mejor pagado es Messi. Y Messi tiene un valor completo de su patrimonio de 400 millones de dólares. Bueno, esta deuda era de 6 billones de dólares. Ni siquiera eran 1,000 millones, sino 6,000 millones de dólares lo que esta persona debía. Así que este señor, el versículo 26 dice, pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que el amo va a creer que lo va a pagar todo? 6 billones de dólares. También hice un cálculo a ver en cuánto tiempo podría pagar esa deuda y la respuesta a ese cálculo dio que necesitaba trabajar. Es increíble, 187,500 años sin gastar nada de lo que había ganado durante todo ese tiempo para pagar la deuda. Ganando $20 la hora, promedio bueno. 187,500 años sin gastar nada durante todo ese tiempo. Bueno, no sé. No hay nadie que haya llegado a 1,000 años, bueno, 187,000, ni el más que ha vivido más tiempo puede lograr esa cantidad. Así que entendemos que en realidad esta deuda era impagable. Solamente se perdona lo imperdonable.
solamente se perdona lo impagable. Y en este caso particular, el amo le perdonó esa deuda, que yo no sé qué hizo para entrar en una deuda tal. No sé qué compró o en qué gastó el dinero para entrar en una deuda tan grande que llegó a un punto donde no es pagable. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¡Qué alivio! Ya no tengo esa deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? Le debía $11,700. Porque 100 denarios es aproximadamente lo equivalente hoy en día a $11,700. Esos $11,700 que nos pide prestado un familiar para pasar y después no nos los paga. Más o menos eso era lo que le debía a este siervo. $11,700, 100 denarios. Encontró a su consiervo que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús nos está diciendo acá? El Padre Celestial nos ha perdonado a cada uno de nosotros una deuda de $6 billones. Una deuda impagable. ¿Quiénes somos nosotros para exigir que una persona, sea quien sea, que nos deba lo que sea, nos pague? Y no estoy hablando solamente del punto de vista monetario, porque esta es una analogía o una ilustración. ¿Quiénes somos nosotros para exigir que una persona que nos hizo algo malo tiene que pedir perdón y tiene que resarcir el daño que hizo? ¿Quiénes somos nosotros cuando nosotros mismos hemos recibido un perdón de un tamaño incalculable? Y déjenme apoyar lo que acabo de decir con una cita de Primeros Escritos, páginas 149 y 150. Dice: los ángeles se prosternaron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. Así que esa deuda de $6 billones que nosotros teníamos, ni siquiera un ángel, por más bien intencionado que fuera, podía pagarla. Solamente una persona podía pagar esa deuda, y esa deuda la pagó Cristo Jesús en la cruz. Gracias a Cristo Jesús, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser libre, vivir en libertad plena, porque ya nuestra gran deuda impagable, porque caímos en pecado, y esa es una deuda terrible, tan terrible que valió la sangre de Cristo Jesús, pero ya fue pagada. Cuando nos olvidamos de esto, es que comenzamos a exigir de las otras personas que nos pidan perdón, que acomoden lo que dañaron, que merecemos unas palabras de perdón. Cuando nos olvidamos qué fue lo que Dios hizo por nosotros, es ese momento cuando comenzamos a exigir. Pero cuando nos damos cuenta realmente
que nosotros fuimos perdonados de una deuda impagable, lo único que existe es gratitud. Y la misma compasión que expresaron con nosotros, en una escala mucho más pequeña, nosotros también podemos expresarla con un ser querido. ¿Y saben qué? Aquella persona que nos debe algo, también tuvo o tiene una deuda con el amo, impagable. ¿Por qué no mejor aliviar su carga y dejarlo tranquilo? Ya nosotros fuimos perdonados, ¿qué más vamos a necesitar? Ya estamos bien. Darle la libertad a ellos también. Que ellos tengan el perdón de Dios y ya tienen el perdón de nosotros que nosotros recibimos por gracia también. Nosotros perdonamos, no para ser perdonados, sino porque fuimos perdonados por Cristo Jesús. Cuando Jesús nos dice que el Padre Nuestro, cuando nos dice en el Padre Nuestro que oremos y dice, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No está diciendo, perdónanos si nosotros perdonamos. Está diciendo, perdónanos de la misma manera como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que nosotros mismos nos estamos poniendo la pistola en la cabeza. Porque si nosotros perdonamos mal, de esa misma manera nos va a perdonar Dios. Porque Dios dice, Padre, que oremos, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que en cierto sentido, si nosotros queremos tener seguro el perdón de Dios, en nuestras manos tenemos la oportunidad. Perdonemos completamente a cualquier persona que nos haya hecho algo malo. Completamente, sin rencor, sin nada. Y de esa misma manera, Dios prometió en su palabra que nos iba a perdonar a cada uno de nosotros. ¿No les parece maravilloso? Cada vez que nosotros pensamos en eso, decimos, Señor, yo quiero tener la seguridad de que me parezco a ti, que tengo tu carácter, que tengo tu amor. Y si yo quiero tener ese perdón que tú me prometiste dar, entonces yo voy a asegurarme de dar ese perdón a otra persona, porque de esa manera tú prometiste que me ibas a perdonar a mí. Gloria a Dios, porque nos da una regla para medir cuán perdonados estamos. Porque no es como que no sabemos si estamos bien o mal. Cada uno de nosotros puede examinar su vida y decir, Señor, necesito parecerme más a ti, necesito dar perdón a esta persona, necesito obrar de una manera correcta. ¿Saben? En Mateo 5, 23 al 24, nos dice que si nosotros vamos a ofrecer una ofrenda al altar y nuestro hermano tiene algo contra nosotros, ¿qué hay que hacer? Dejar la ofrenda, ir a arreglar las cosas con el hermano y después venir y presentar la ofrenda. Porque si nosotros venimos y presentamos la ofrenda y gloria a Dios y aleluya, y tenemos un problema con nuestro hermano, de la misma manera como nosotros tuvimos ese problema con nuestro hermano, así mismo va a recibir Dios la ofrenda que nosotros le estamos dando. Nuestro corazón no puede estar en completa conexión con Dios cuando estamos desconectados con nuestro prójimo. La conexión con Dios está dependiente en cierto sentido a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Y noten que ahí no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Ahí dice si tu hermano tiene algo en contra de ti. Quiere decir que es nuestro deber ir y ayudar a nuestro hermano a que pida perdón. Es nuestro deber ir y decir, bueno, ¿tú me quieres decir algo? Te la pongo fácil, porque te voy a perdonar. ¿Tú me quieres decir algo? Porque de esa manera, si tal vez le falta valor al hermano para pedir perdón, nosotros lo estamos ayudando a él y nos estamos ayudando a nosotros mismos delante de la presencia de Dios. Porque después dice, no sea que ese hermano se encuentre con el juez y en el camino no lograste resolver las cosas y termines tú en la cárcel porque no acomodaste las cosas con tu hermano. En este momento quiero invitarles a ver un video. Es un video que habla en relación al perdón. Y es un video que habla específicamente del perdón, parecido al perdón que Dios nos da como el Padre Celestial. Así que vamos a verlo y vamos a ver las similitudes que hay en nuestra vida también.
Esto se trata de un asesino que mató muchas mujeres, prostitutas, y finalmente se declaró culpable. Y aquí estaban todas las personas declaradas, todos los asesinatos fueron declarados culpables por él, 48 mujeres. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Siempre que veo este video, mi corazón se conmueve, porque yo veo en ese señor, ese ancianito de barba blanca, la imagen de nuestro Dios. Y yo me veo a mí sentado allí, porque yo fui el asesino. Y cada uno de nosotros somos ese asesino. Por nuestra culpa, el Hijo de Dios tuvo que morir. Y tal vez el mundo, el universo crea que nosotros merecemos la muerte, porque es lo que merecemos, la paga del pecado es la muerte. Pero el perdón que Dios nos da no es solamente un perdón para que muramos perdonados, sino es un perdón con condición a que si nosotros vivimos arrepentidos, vamos a recuperar la relación que teníamos con Dios al inicio. No es un perdón donde Él nos dice, mira, te perdono, pero ya perdiste la oportunidad de vivir eternamente. Es un perdón que aún después de que pecamos, aún después de que eso implicó que el Hijo de Dios muriera, nos permite tener vida eterna. El perdón de Dios restaura al 100% la relación que se había perdido. En cierto sentido, el perdón que nos ofrece Dios, si fuera en este caso, liberaría a ese culpable de todo tipo de condena, de la cárcel y de la muerte. De la misma manera que nos libera a nosotros de la muerte eterna. Y no crean que fue fácil para Dios. El Padre dice, estás haciendo difícil que yo ponga en práctica mis creencias, porque no es algo fácil. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32, leemos que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, el que no escatimó ni siquiera a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Si ustedes quieren ir un poquito más allá a ver cómo se sentía el corazón del Padre por nuestro pecado, el Espíritu de Profecía en Historia de la Redención, página 46, dice que el ángel le dijo a la sierva del Señor: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No, no. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Dios estaba en esa disyuntiva y decía: ¿no debo mandar a mi hijo o debo dejarlos perecer conforme a la ley? No crean que fue fácil porque Él es Dios. Él mismo estaba en una lucha. No fue fácil para Él. Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos a quienes hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Pero dijo el ángel acompañante: de nada valdría. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar la deuda. Nada fuera de la muerte y la intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y la miseria sin esperanzas. La transgresión que nosotros cometimos fue tan grande que solamente la sangre de Cristo Jesús es la que nos ayuda a pagar esa deuda impagable. Gloria a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios por su sangre. Y aprovechemos esa oportunidad que nos da Dios para que cuando Dios nos regale un enemigo, no lo veamos como una tragedia, sino como una oportunidad para acercarnos y parecernos mucho más al carácter de Cristo con nosotros, al perdón que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros.